¿Has visto una buena película de terror últimamente? Si eres fanático de ellas, entonces sabes apreciar una buena trama. Pero, ¿qué tal si te digo que la madre naturaleza es la mejor guionista de la historia? Los desastres antiguos eran más aterradores que cualquier cinta de terror actual. Desde tsunamis hasta erupciones volcánicas, te sorprenderá la magnitud de estos eventos. Un desastre natural que definitivamente no quieres experimentar es un tsunami. Esas gigantescas paredes de agua barren la costa y se llevan todo a su paso. Y no es nada nuevo para nuestro planeta. Los científicos pudieron reconstruir una línea de tiempo basada en la evidencia que dejaron los tsunamis más importantes. En el norte de Chile, un gran peñasco se encuentra alto sobre el Océano Pacífico. Detrás de él hay un desierto hasta donde alcanza la vista, el desierto de Atacama. Esta piedra de 44 toneladas obviamente no pertenece allí. Es el resultado de un antiguo tsunami. Olas tan altas como un edificio de 6 pisos transportaron peñascos como si fueran guijarros. Los investigadores estiman que esto sucedió en el año 1420. Pero, ¿cómo podrían saber esto? En el siglo XV no había registros escritos en la región, así que fue hora de un poco de trabajo de detective. Los arqueólogos descubrieron que en la misma época hubo un tsunami en Japón, del otro lado del Océano Pacífico. El suelo tembló frente a la costa de Chile, así se creó el tsunami. Luego la ola viajó casi 2/5 partes de la circunferencia de la Tierra. Eso sí que fue un tsunami incansable. Pero este no fue el evento aislado. La evidencia sugiere que un evento similar ocurrió hace 3.800 años. Las personas antiguas abandonaron sus aldeas costeras alrededor de esta época. Comenzaron a moverse tierra adentro. ¿Cómo supieron que era el momento de irse? Hay evidencia de erosión debido a fuertes corrientes, signos reveladores de un antiguo tsunami. Como sabes por los libros de texto de la escuela, el oxígeno constituye el 21% del aire que respiramos. Pero no siempre fue parte de la atmósfera de la Tierra. El oxígeno estuvo ausente durante la primera mitad de la vida de nuestro planeta. El dióxido de carbono y el metano eran los protagonistas en ese entonces. El dióxido de carbono es el que hace que nuestras bebidas tengan gas. ¿Pero no es el otro gas el que es peligroso? Sí, porque no puedes oler el metano. Y esa es la razón por la que no había vida en la Tierra hace miles de millones de años. Entonces, ¿cómo pasamos del metano al oxígeno? Aquí es donde entran en escena las cianobacterias. Este grupo de microbios comenzó a evolucionar hace unos 2,7 mil millones de años. Estos diminutos microbios dominaron la fotosíntesis, que consiste en convertir la luz solar en energía. Y el subproducto de este proceso fue, lo has adivinado, el oxígeno. Pronto comenzó a escapar del agua y a llegar a la atmósfera. Allí reaccionó con el metano y con el tiempo el O2 lo reemplazó por completo. Los científicos llamaron a este proceso la gran oxidación. Pero, ¿cómo podría ser malo? Después de todo, estamos vivos gracias a ello, ¿no? Todo este oxígeno actuó como un veneno para los organismos anaeróbicos. Y no, estas no eran formas de vida que no hacían aeróbicos o pilates. El término simplemente significa que estos microorganismos no necesitaban oxígeno para crecer. Demasiado oxígeno y estarían muertos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Los científicos hablaron de un exceso de oxígeno que cambió la atmósfera de la Tierra para siempre. La desaparición de la mayoría de los organismos anaeróbicos fue un ejemplo temprano de un evento de extinción. No les gustaba la atmósfera en ese momento y decidieron echarse atrás. Pero mira el lado bueno, dejaron espacio para que los humanos amantes del oxígeno entraran en escena. Vayamos a Turquía. No a los complejos de la costa que los turistas visitan en verano, sino a la región de Anatolia en el sureste del país. Göbekli Tepe es el sitio de templo más antiguo conocido en el mundo. Se remonta al período neolítico. Allí los científicos encontraron un pilar de piedra que narra una historia de un antiguo desastre. Presumen que es conmemorativo. Hoy en día los humanos aún construyen estructuras similares para marcar un evento importante o una persona. Un ejemplo es el monumento a Washington, que fue erigido en honor al primer presidente estadounidense. Pero la columna en Turquía no conmemora un evento feliz. Los científicos creen que muestra un suceso devastador. Un cometa chocando contra la Tierra. El evento debió haber sido destructivo. También hay otros signos en el monumento. Estos símbolos se alinean con la configuración de las estrellas en el cielo nocturno del año 10.950 a.C. La fecha dejó asombrados a los investigadores. Coincidía con una investigación anterior de una muestra de núcleo de hielo en Groenlandia.
Esto demostró que un fragmento de cometa impactó nuestro planeta aproximadamente al mismo tiempo hace 13.000 años. El sitio arqueológico fácilmente podría haber sido observatorio antiguo. Y quien trabajara en ello observó un evento catastrófico. El impacto debió ser tan poderoso que cambió el eje de rotación de la Tierra. Ese es el polo imaginario que atraviesa nuestro planeta de arriba a abajo. Ese antiguo cometa debió tener un impacto tan fuerte como para desequilibrar nuestro mundo. ¿Has oído hablar de la ciudad de Tal el Hammam en el valle del río Jordán? La razón por la cual tu respuesta probablemente sea no es que la ciudad no existe hoy en día. Desapareció por completo alrededor del año 1650 a.C. Fue una de las 3 ciudades principales en esta parte del Medio Oriente. En conjunto, estas 3 urbes tenían una población mayor que Palm Spring hoy en día. En su momento, Tal el Hammam era una metrópolis. Incluso tenía edificios altos, construcciones de 5 pisos hechas con ladrillos de barro. Pero los arqueólogos encontraron marcas extrañas en ellos. Los ladrillos se derritieron al estar expuestos a altas temperaturas. Sí, suena la alarma. Algún tipo de desastre había causado un gran incendio. Los hallazgos arqueológicos señalaron a un sospechoso de tal daño, una roca del espacio. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Este cometa o asteroide nunca llegó al suelo. Viajaba a alta velocidad, por lo que se desintegró antes de impactar. Un evento así se llama estallido aéreo. El estallido aéreo de meteoros más grande presenciado ocurrió sobre Tunguska, en el norte de Asia, en 1908. Los científicos estimaron que la explosión aérea de Tal el Hammam ocurrió a 4 kilómetros por encima de la ciudad. Este evento liberó una gran cantidad de energía. La temperatura del aire subió rápidamente a 2000 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para prender fuego a la ropa y la madera al instante. Los ladrillos de barro y las herramientas de metal comienzan a derretirse cuando se exponen a tal calor. Esto explicaría la evidencia desenterrada por los científicos. Pero hubo un hallazgo más: sal. El evento fue tan poderoso que distribuyó sal sobre la región alrededor del Mar Muerto. Cualquier agricultor te dirá que el suelo salado y los cultivos no se llevan bien. Por ende, la gente comenzó a alejarse de la zona. Ya no podían cultivar alimentos. Imagina una isla con pueblos encalados, rodeados por un mar azul zafiro. Un lugar así existe en realidad. Es la isla de Santorini, en Grecia. Pero la historia de este sitio esconde un relato de destrucción. La isla es de origen volcánico. Esto significa que una violenta erupción la creó hace unos 3000 años. Ahora hay 2 islas. La más grande tiene forma de herradura. Cuando las miras desde arriba, las 2 islas parecen formar un círculo. Eso es porque alguna vez fueron una sola isla. Había una gran montaña y tenía forma redonda, pero todo cambió casi de la noche a la mañana. Una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana desgarró Santorini. La tierra tembló, se formaron tsunamis y nubes de ceniza llenaron el cielo. Una imagen aterradora. Las personas sintieron la erupción a cientos de millas de distancia. Cuando todo terminó, el agua de mar se precipitó en la caldera del antiguo volcán. Por eso el agua de la laguna tiene un color tan hermoso. Los científicos saben tanto sobre el pasado de Santorini gracias a un asistente poco probable: un árbol. El árbol de enebro, para ser exactos. La gente usa su madera aromática para todo, desde la creación de muebles hasta la fabricación de lápices. En la isla griega, sus anillos revelaron la historia de la antigua erupción. A medida que un árbol crece, no solo lo hace hacia arriba, también se expande lentamente. Cada nueva capa de corteza añade un anillo al tronco. Se necesita un año para que se forme un anillo. Y en Santorini, un anillo es inusualmente pálido. Los científicos hicieron los cálculos y ¡voilà! Dataron la erupción en el 1560 a.C. Se dice que Phantasmagoria fue la primera película de animación de la historia. Se rodó en 1908 y es uno de los primeros ejemplos de animación dibujada a mano. Pero, ¿sabías que varios miles de años atrás se entretenía a los niños con dibujos animados? Un nuevo estudio revela que la gente de la prehistoria fue la primera en hacer que las imágenes parecieran animadas. ¿Cómo? Tallaban dibujos de animales en piedras y los colocaban alrededor de las hogueras. Cuando la luz empezaba a rebotar, esos animales prehistóricos no podían evitar sacudirse y contonearse. Los grabados cobraban vida a la luz parpadeante del fuego, con los animales saltando como si estuvieran listos para una fiesta.
Imagina lo divertido que habrá sido para las familias prehistóricas sentarse alrededor del fuego y crear estas figuras animadas. Resulta que incluso algunas de las antiguas pinturas murales y grabados encontrados en las cuevas se inspiraron en la luz y las sombras del movimiento de las llamas. Básicamente, estas inscripciones antiguas cobraban vida cuando les daba la luz del fuego. Y ahora los investigadores han creado una película que muestra ese efecto en un modelo 3D de algunos grabados de caballos. El estudio afirma que nuestro cerebro está preparado para ver el movimiento cuando cambia la luz, y por eso los grabados eran importantes para nuestros antepasados. En otras palabras, los hombres de las cavernas decían: «Oye, vamos a tallar algo divertido en esta roca y cuando encendamos el fuego verás que se mueve». Y ahora los científicos dicen: «Es increíble, hagamos una película para mostrar lo que ellos veían». Andy Needham y sus compañeros utilizaron tecnología moderna de escaneado y realidad virtual para estudiar 50 rocas planas y talladas llamadas plaquetes, hechas de piedra caliza. Estas rocas se encontraron en el sur de Francia en el siglo XIX y ahora están en un museo de Londres. Están cubiertas de 77 inscripciones muy realistas de todo tipo de animales como caballos, renos y gamuzas. Al parecer, alguien con mucho tiempo libre realizó estos grabados entre 12.000 y 16.000 años atrás. Needham se dio cuenta de que muchas de estas rocas talladas estaban dañadas por el fuego, algunas cubiertas de ceniza blanca, otras secas o fracturadas a causa del calor. Al examinarlas más de cerca, descubrió bandas rosadas de decoloración a causa del hierro en la roca. Lo más interesante es que los grabados de animales estaban a menudo superpuestos, a veces incluso fundidos o encajados unos con otros, como una especie de rompecabezas prehistórico. En lugar de deshacerse de lo viejo y empezar de nuevo, los antiguos artistas tomaban partes del cuerpo de los animales para crear nuevos híbridos. Por ejemplo, una de las rocas representa a la vez un caballo y una criatura salvaje parecida al ganado conocida como bóvido. En esta obra maestra del arte prehistórico, el abdomen y el cuello del caballo se convierten en la espalda y el cuello del bóvido, mientras que la cabeza del caballo forma la oreja del bóvido. ¡Qué forma tan creativa de reciclar! Los investigadores creen que las rocas prehistóricas de Montastruc eran todo un entretenimiento para nuestros antepasados. Varias personas tallaban los animales y demostraban su gloria artística. Era un esfuerzo de grupo. El hecho de que estas rocas se hayan encontrado juntas también sugiere que se trataba de una actividad comunitaria. Es como si todas las familias estuvieran reunidas alrededor del televisor tallando rocas y animando a sus animales grabados favoritos. ¿Quién necesita Netflix cuando tienes la televisión del Paleolítico? Los grabados de estas rocas y las señales de que fueron expuestos al calor sugieren que fueron creados para que pareciera que se movían. Se veían distintos animales en diferentes posturas, así que uno cobraba vida y luego otro distinto. Es como una versión de Disney de la Edad de Piedra. Técnicas similares podrían haber influido en algunas pinturas rupestres antiguas, como las de las impresionantes cuevas de Chauvet, en el sureste de Francia. Allí los retratos de animales también están superpuestos y algunos parecen haber sido calentados con fuego, lo que significa que nuestros antepasados podrían haber sido los primeros animadores del mundo. Muy bien, ya que hablamos del pasatiempo favorito de los jóvenes, ¿hacemos un viaje en el tiempo para descubrir los juguetes más antiguos del mundo? Una simple pelota hecha de arcilla se encontró en las ruinas de la antigua Mesopotamia. Puede parecer un juguete sencillo, pero nuestros antepasados ya jugaban con pelotas en el año 3000 a.C. No tenían videojuegos ni juegos de mesa elaborados, así que una pelota era el pináculo del entretenimiento. Pero los mesopotámicos no eran los únicos que se divertían. En la antigua Grecia los niños jugaban con muñecas de arcilla. En Egipto había juguetes con forma de animales, pero también muñecas hechas de arcilla, papiro y marfil. ¿Sabes qué es lo más impresionante de estas muñecas? Tenían extremidades móviles. Así es, nuestros antepasados jugaban con muñecas articuladas mucho antes que nosotros. Pero no todo era diversión y juegos. Los juguetes también tenían una finalidad práctica. De hecho, muchos de los que fueron descubiertos se utilizaban para enseñar a los niños habilidades importantes. Por ejemplo, los niños egipcios jugaban con muñecos vestidos como médicos para aprender sobre medicina y asistencia sanitaria. Y no nos olvidemos de los juguetes que se utilizaban para entrenar a los futuros guerreros. En la antigua China, los niños jugaban con caballos y carros de juguete para prepararse para la batalla. Eso sí que era empezar la carrera con buen pie.
Pasemos a los juegos de mesa primitivos que existen desde hace más de 5.000 años. El más antiguo conocido se llama Senet y se descubrió en antiguas tumbas egipcias. Es una mezcla entre el ajedrez y el backgammon, y fue tan popular que se jugó durante más de 2.000 años. Eso es permanecer en el tiempo. Pero no nos olvidemos de los juguetes para los más pequeños. Los arqueólogos han encontrado antiguos sonajeros y silbatos que se utilizaban para entretener a los jóvenes de la familia. Y si pensabas que el cuarto de juguetes de tu hijo era impresionante, espera a conocer la colección de una antigua princesa egipcia. Tenía más de 100 juguetes de madera en su cámara. Pero quizá el más sorprendente de todos sea el yoyo. Así es, el yoyo existe desde hace más de 2.000 años. Se inventó en la antigua Grecia y, aunque parezca mentira, se utilizaba en las batallas. Con el tiempo la gente comenzó a usar el yoyo solo para divertirse. Las canicas también existen como entretenimiento para los niños y algunos adultos, desde hace miles de años. Los arqueólogos han encontrado pruebas de su existencia hace unos 5.000 años en la civilización del Valle del Indo. En aquella época las canicas se fabricaban con todo tipo de materiales. ¿Quieres adivinar cuáles? Bien, te lo diré. Carozos de fruta y pequeños trozos de piedra alisada. Así es, los niños de la antigüedad eran muy creativos con sus juguetes. Algunos artesanos incluso fabricaban canicas de arcilla. Volvamos a los antiguos egipcios y sus adorables barcos en miniatura de marfil, madera y arcilla. Estas bellezas pueden considerarse juguetes, pero también representaban el paso al otro lado. Los niños vikingos tenían objetos similares. En una granja cercana a la costa de Noruega se encontró un barco de juguete de madera de más de 1.000 años de antigüedad. Parecía un barco de verdad y habría sido lo último de la moda, tal como los niños de hoy en día se vuelven locos por los coches de carrera y los drones. Puedes imaginarte a los pequeños de entonces enseñando sus barcos a sus amigos. Muchos de estos juguetes aún se utilizan en la actualidad, pero hay otros que se han dejado un poco de lado, como los soldaditos y los trompos. ¿Te gustaría saber más sobre juguetes antiguos o artilugios de los primeros tiempos del cine? Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2.000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903.
Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse, y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo.
Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. En 1850, el científico francés Auguste Mariette fue a Egipto en busca de manuscritos, pero accidentalmente encontró la cabeza de una esfinge asomándose entre las dunas. Despejó la arena y descubrió que la esfinge guiaba la entrada a una construcción subterránea. Varios meses después, finalmente ingresó al Serapeum de Saqqara. Dentro, encontró un enorme sarcófago de granito con restos de 64 toros. Los científicos aún están asombrados por la tecnología que los antiguos egipcios usaron para transportar esas enormes cajas. El Serapeo fue construido alrededor del año 3000 a.C. Era una tumba subterránea edificada para honrar a los sagrados toros Apis del antiguo Egipto. Contaba con un largo pasillo de casi 150 metros, con gigantescas alas de piedra a ambos lados. Algunos de los sarcófagos pesaban 100 toneladas y todos ellos fueron hechos con una precisión extrema, con ángulos exactos de 90 grados. Estos sarcófagos estaban bellamente decorados con jeroglíficos y grabados que contaban historias sobre la vida y la importancia de los toros Apis. Ahora quedan 24 sarcófagos. En el antiguo Egipto, los toros Apis eran animales muy especiales conectados con la deidad Ptah. Se pensaba que los toros llevaban el espíritu y la sabiduría de Ptah, ayudaban al faraón y protegían a los egipcios. Los sacerdotes buscaban marcas especiales en los toros jóvenes para identificar a los toros Apis. Podía ser un triángulo blanco en su frente, que simbolizaba la luz divina, una forma en su lomo semejante a un ala de buitre o una figura de escarabajo bajo su lengua, que representaba el renacimiento. Si un toro tenía estos signos, creían que había sido elegido por Ptah y lo trataban como a la realeza. Los toros escogidos vivían en un templo especial en Memphis, la ciudad donde adoraban a Ptah. Recibían el mejor cuidado y ofrendas de los visitantes que buscaban sus bendiciones. Cuando un toro Apis fallecía, era tratado con gran honor y era momificado. Cuando Mariette entró en el Serapeo, notó rastros de rodillos en el suelo de las galerías y encontró 2 cabrestantes horizontales de madera. Cada uno tenía 8 palancas. Más tarde, otros exploradores vieron rieles dobles. Las cámaras funerarias estaban a un nivel más bajo que el suelo del pasillo. Para colocar los sarcófagos en su lugar, los trabajadores llenaron las cámaras de arena de modo que los sarcófagos pudieran ser rodados directamente. Luego, retiraron la arena para bajar con cuidado las cajas en espacios perfectamente cortados en el lecho de roca. Un letrero de piedra tallada encontrado en el Serapeo decía que se tardaron 28 días en mover solo un sarcófago y su tapa al lugar durante la época de Ptolomeo II, alrededor del 247 a.C. La extrema precisión de los sarcófagos con ángulos de 90 grados también tiene una explicación. Los antiguos egipcios escribieron textos, o más bien papiros, sobre geometría hace mucho tiempo. Esto demuestra que conocían el número pi aproximado y podían calcular el volumen de una pirámide con su cima cortada. Si podían resolver matemáticas complicadas como esas en aquel entonces, tiene sentido que también pudieran tallar superficies perfectamente planas 500 años después. Todo esto suena bastante creíble, pero algunas personas piensan que ciertas cosas no cuadran aquí. El tamaño de las cajas es mucho mayor que el de los toros. Sin embargo, enterraban a los faraones en ataúdes diminutos que apenas albergaban sus cuerpos. Los sarcófagos están hechos de granito con una precisión asombrosa y podrían haber usado piedra caliza, lo que habría facilitado mucho las cosas. El transporte de las cajas parece bastante simple, pero solo en teoría.
Si una persona pudiera jalar alrededor de 200 kilogramos, entonces se necesitarían al menos 250 personas para mover solo una caja. Los túneles del Serapeo son realmente estrechos, solo unos 60 centímetros más anchos que las propias cajas. No hay forma de que cientos de personas pudieran haberse apretujado en esos espacios reducidos para mover las cajas. Y aunque lo hubieran hecho, ¿cómo habrían girado la caja en el estrecho pasillo? ¿Cómo la habrían bajado a su nicho y colocado perfectamente en el centro? De alguna manera, lo hicieron 24 veces y cada caja está perfectamente centrada. Además, las cámaras estaban polvorientas y no había indicios de hollín de lámparas. Esto significa que debieron haber trabajado casi en total oscuridad. El uso real de las cajas también podría ser diferente. Hace mucho tiempo, incluso antes de que los faraones egipcios gobernaran, ya se sabía cómo usar la fermentación. Sucede cuando diminutos organismos llamados levaduras consumen ciertos ingredientes, como el almidón, y los convierten en dióxido de carbono y etanol. Así que, tal vez alguien en el antiguo Egipto puso alimentos como cebada, pan e incluso carne dentro de una enorme caja de piedra y luego la cerró herméticamente con una pesada tapa. Estas cajas de piedra, talladas en granito, estaban tan bien hechas que estaban casi completamente selladas, por lo que nada podía escapar de ellas. A medida que la levadura dentro de la caja comenzaba a trabajar, producía cada vez más CO2. Esto generaba presión dentro de la caja. Las cajas de granito eran increíblemente fuertes, podían soportar más presión que la que puede contener un neumático de coche. Cuando el granito se comprimía bajo tal presión, sus cristales producían una pequeña carga eléctrica. Este efecto era posible porque el granito contiene cuarzo, un material que reacciona así a la presión. El proceso también necesitaba carne o partes de animales, posiblemente para ayudar a que la levadura se desarrolle mejor. La carne contiene algo llamado ácido oleico, que la levadura necesita para crecer y para sobrevivir a los efectos nocivos del etanol que produce. A medida que la presión dentro de la caja seguía aumentando, la combinación de gases y electricidad hacía que estas cajas no fueran solo frigoríficos antiguos, sino potentes sistemas energéticos. Con el tiempo, la presión interna se volvió tan fuerte que podía abrir la tapa y el gas escapaba con un estallido. Pero cuando la gente redescubrió el Serapeo en 1850, encontraron dibujos antiguos que mostraban piedras apiladas encima de algunas tapas de las cajas. Así que, probablemente, hace mucho tiempo, alguien intentó hacer las tapas aún más pesadas, agregando peso extra para evitar que la presión del gas las abriera. Este peso adicional también significaba que los cristales de cuarzo del granito podían seguir generando más electricidad bajo toda esa presión. Si alguien abriera una de estas cajas de piedra miles de años después, solo encontraría los huesos de toros que se habían colocado dentro. Y eso es exactamente lo que Mariette descubrió en la década de 1850. Abrieron el Serapeo para visitantes poco después de las primeras excavaciones en la segunda mitad del siglo XIX. El príncipe de Gales, Eduardo VII, incluso almorzó con sus invitados en uno de los sarcófagos. Las arenas y los terremotos hicieron que el lugar fuera inaccesible por un tiempo, pero ahora puedes visitarlo e intentar resolver el misterio por ti mismo. Con la nueva tecnología, podríamos obtener respuestas a muchos otros misterios históricos pronto. Un equipo de científicos del Museo Field de Historia Natural de Chicago utilizó recientemente un escáner CT especial para aprender más sobre las momias egipcias antiguas sin desenvolverlas. Hicieron rodar 26 momias en carritos personalizados hasta el estacionamiento, donde el escáner estaba esperando. Tomó miles de imágenes detalladas de rayos X de cada momia y de sus ataúdes. Cuando todas las imágenes se juntaron, crearon imágenes en 3D que mostraban lo que había dentro, los esqueletos y algunos artefactos. Los científicos esperan que este trabajo les ayude a entender las prácticas funerarias del antiguo Egipto de hace más de 3000 años. Aunque el proceso de escaneo solo llevó 4 días, puede llevar 3 años estudiar todos los datos. Sin embargo, los científicos pudieron aprender algunos detalles personales sobre las momias. Una de las momias más populares del museo, Lady Genet A, fue una mujer que vivió en el antiguo Egipto hace unos 3000 años. Parece que falleció a fines de sus 30 o principios de sus 40.
Para asegurarse de que su cuerpo se viera completo para el más allá, los embalsamadores pusieron un relleno en su cuello para evitar que colapsara. También colocaron ojos artificiales en sus órbitas para que tuviera ojos en el más allá. Fue envuelta en lino de lujo y colocada en un ataúd bellamente decorado. Las exploraciones revelaron que había sido elaborado con una hendidura en la parte posterior que los embalsamadores usaron para ajustar el cuerpo. También había algunos detalles artísticos en la superficie, como marcas para sus rodillas. Al parecer, su entierro fue del nivel de un coche de lujo de alta gama. Hay varios lugares en la Tierra, impresionantes y misteriosos, que evocan tantas preguntas que algunas personas creen que fueron construidos por o con la ayuda de inteligencia extraterrestre. Exploremos esos destinos místicos. En las colinas sobre Cusco, Perú, encontrarás una antigua fortaleza inca llamada Sacsayhuamán. Algunas de las enormes piedras de sus muros pesan hasta 360 toneladas. Están cortadas y encajadas de forma sorprendentemente precisa, y no hay mortero. Las piedras utilizadas para esta construcción fueron transportadas más de 30 kilómetros desde las canteras. ¿Pero cómo lo hicieron los incas? ¿Pidieron ayuda extraterrestre? Quizás, pero los arqueólogos discrepan. Han encontrado evidencia de que los incas usaron técnicas avanzadas de ingeniería que involucraban cuerdas y palancas para mover y ajustar las piedras. Bien, continuemos. Las líneas de Nazca. Puedes verlas en los desiertos del sur de Perú. En esta área, más de 800 líneas y 300 formas se extienden a través del paisaje desierto. Se les llama geoglifos y se ven mejor desde el aire. Así es como surgieron las teorías sobre la intervención alienígena. Las líneas se hicieron al remover la capa superior de rocas rojizas para revelar el suelo más claro debajo. Y esta es una técnica bastante sencilla. Ni siquiera necesitas usar herramientas modernas. El propósito de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio, pero la mayoría de los expertos cree que tenían algún significado ceremonial. Ahora, el círculo de piedras de Stonehenge debe tener algo que ver con visitantes extraterrestres, ¿verdad? Esas piedras, algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas, fueron traídas desde canteras a cientos de kilómetros de distancia. No es de extrañar que muchas personas hayan propuesto teorías sobre la intervención extraterrestre. Bueno, lamento decepcionarte, pero los arqueólogos han demostrado que el monumento pudo haber sido construido con la ayuda de tecnologías que estaban disponibles hace alrededor de 5.000 años, como trineos y rodillos de madera. El propósito exacto de Stonehenge aún está en debate. Sus constructores podrían haber usado el círculo de piedras para rastrear el sol o para realizar rituales relacionados con la astronomía. El siguiente lugar impresionante en nuestra lista son las pirámides de Egipto, concretamente las de Giza, justo afuera de El Cairo. Fueron construidas hace más de 4.500 años. La mayor de ellas, la Gran Pirámide, está hecha de millones de piedras de 2 toneladas que están dispuestas con súper precisión. Las pirámides también se alinean con las estrellas del cinturón de Orión, lo que lleva a algunas personas a creer que los extraterrestres podrían haber ayudado a construir estas imponentes construcciones. Los expertos no están de acuerdo. Dicen que, aunque los métodos exactos que usaron los constructores egipcios aún no están claros, las pirámides son indudablemente un logro humano. Rampas, palancas y una gran fuerza laboral probablemente se usaron para mover las piedras al lugar adecuado. Entonces, ¿qué hay de Teotihuacán, ubicada cerca de la actual Ciudad de México? Alguna vez fue una metrópolis próspera. La ciudad fue construida hace más de 2000 años, y su tamaño y arquitectura avanzada hacen que la gente se pregunte si los extraterrestres jugaron un papel clave en su construcción. En realidad, la ciudad fue creada por varias culturas, incluidas los mayas y zapotecas. Fue un centro para el comercio, la agricultura y otras actividades. Pero sí tiene alguna conexión con el espacio. Su diseño, con las pirámides alineadas a eventos celestiales, muestra una profunda comprensión de la astronomía. Y aún así, fue el trabajo de manos humanas. Ahora viajemos a una de las islas más misteriosas del mundo, la isla de Pascua. Allí se levantan casi 900 figuras de piedra conocidas como moai.
algunas con más de 9 metros de altura. Estas estatuas fueron talladas en roca volcánica hace más de 1000 años y trasladadas a través de la isla a sus lugares de descanso final. Esta hazaña impresionante, así como la apariencia ligeramente inquietante de las figuras, hace pensar en alguna intervención alienígena, ¿no? Bueno, otra decepción. Se cree que el pueblo Rapa Nui usó trineos de madera o troncos rodantes para transportar las estatuas, y no hay evidencia de que los extraterrestres estuvieran involucrados. El último destino ni siquiera está en la Tierra. En 1976, el orbitador Viking 1 de la NASA capturó una imagen de lo que parecía ser una cara en Marte. Esto desató numerosas teorías sobre la actividad extraterrestre. La cara parece estar mirando hacia arriba desde la superficie marciana, como evidencia de la actividad de una antigua civilización alienígena. Pero imágenes más detalladas de 2001, tomadas por el Mars Global Surveyor, revelaron que la llamada cara era solo una mesa natural. Una colina de cima plana aislada con lados empinados. ¿Qué tal si te digo que los alienígenas podrían existir? Lo sé, probablemente va en contra de todo lo que crees, pero es un nuevo modelo del universo que podría explicar cómo se distribuye y se esparce la vida inteligente. Este modelo hace muchas predicciones. Por ejemplo, deberíamos esperar encontrar otra civilización en algún momento. También menciona nuestras posibilidades de comenzar a recibir mensajes de alienígenas, o incluso convertirnos nosotros mismos en una civilización interplanetaria. Este modelo también explica por qué aún no hemos encontrado otras civilizaciones espaciales, considerando la enorme cantidad de estrellas y galaxias en el universo. Pero vamos a entrar en detalle. El supuesto principal del modelo es que, en algún momento, una civilización existente en la vastedad del cosmos puede volverse acaparadora. Verás, hay dos tipos de civilizaciones. Los alienígenas silenciosos en realidad no intentan expandirse, tampoco cambian mucho, y después de un tiempo, simplemente desaparecen. Eso podría ser la razón por la que no tenemos ningún dato sobre ellos, y todo lo que queda por hacer es especular sobre su existencia. Pero también existen los alienígenas ruidosos. Se supone que siguen expandiéndose muy rápido hasta que se encuentran con otras civilizaciones espaciales. El modelo también llama a estos alienígenas ruidosos, acaparadores. Eso se debe a que se expanden desde su planeta natal a una fracción de la velocidad de la luz. También hacen cambios significativos y visibles donde sea que viajen, y también duran mucho tiempo. ¿Por qué podríamos suponer que existen los alienígenas acaparadores? Porque su existencia podría ser la explicación más plausible de por qué la humanidad apareció tan temprano en la historia del universo. Míralo tú mismo. La fecha actual es de 13.800 millones de años después del Big Bang. Las estrellas pequeñas pueden quemar su combustible cósmico hasta por 1 trillón de años. Y según el modelo estándar del origen de la vida avanzada, es más probable que aparezca al final de las vidas más largas de los planetas. Bueno, los alienígenas acaparadores podrían ser los culpables de nuestra aparición temprana. Tales civilizaciones podrían establecer fechas límite para otras. Si tales alienígenas realmente existen, ocuparán la mayor parte del universo observable muy pronto. Y cuando lo logren, ninguna otra civilización podrá aparecer, porque todos los planetas habitables ya estarán ocupados. Una civilización como la nuestra, avanzada pero no acaparadora aún, solo podría aparecer temprano, porque más tarde no tendría la oportunidad de hacerlo. Hay otra razón por la cual la idea de alienígenas acaparadores parece plausible. Mira la vida en la Tierra, como los humanos. ¿No somos acaparadores de muchas maneras también? Las especies, culturas y empresas tienden a expandirse y ocupar nuevos nichos y territorios tan rápido como pueden. Por ejemplo, las especies que se extienden a nuevos territorios obtienen acceso a nuevos recursos y, por lo tanto, aumentan su población. ¿Por qué no deberíamos esperar el mismo comportamiento de las civilizaciones extraterrestres? El autor principal de este modelo, Robin Hanson, también fue el primero en introducir la idea de el Gran Filtro en 1996. Según la teoría del Gran Filtro, el universo está lleno de innumerables formas de vida, pero las personas aún no se han topado con ninguna de ellas porque, en algún lugar, hay un gran filtro. El propósito principal de este filtro
es detener y acabar con aquellas civilizaciones que avanzan al nivel de colonización estelar. Supongamos que esta idea es cierta. Existen 3 posibles escenarios para nuestra civilización. El primero, somos únicos porque hemos pasado el gran filtro. Otras civilizaciones no han logrado llegar tan lejos. El segundo escenario es así. Estamos entre los primeros colonizadores potenciales. Antes, las condiciones en el espacio eran demasiado severas para que las formas de vida dejaran sus planetas de origen. En este caso, hay muchas posibilidades de que pronto nos encontremos con otras civilizaciones. Y el tercer escenario es bastante preocupante. No hemos alcanzado el nivel de desarrollo tecnológico que sea lo suficientemente avanzado como para que el filtro nos localice. Esto significa que no hemos pasado el filtro aún. En otras palabras, el juicio todavía está por delante, y es una gran incógnita si lograremos pasarlo. En el borde de nuestro sistema solar hay una región fría y misteriosa conocida como la nube de Oort. Es un área vasta e hipotética de objetos espaciales helados que rodean el Sol. Se cree que se encuentra muy lejos de nuestra estrella, entre 2000 y 5000 unidades astronómicas. Para comparar, la órbita de Plutón ubica al planeta entre 30 y 50 unidades astronómicas del Sol. Y allí, en esta helada vacuidad, un planeta errante podría estar ocultándose en este mismo momento. Al menos, eso es lo que ha sugerido una nueva investigación recientemente. Los planetas errantes se llaman así porque no orbitan alrededor de ninguna estrella. Vagan por la galaxia solos, totalmente desligados, sin estrellas, no tienen días ni noches, solo oscuridad eterna. Los planetas errantes suelen ser expulsados de sus sistemas planetarios, condenados a una existencia solitaria de girar alrededor del centro de la galaxia por su cuenta. De los miles de planetas que los científicos han detectado fuera de nuestro sistema solar, solo una docena aproximadamente carecen de estrella y navegan por su cuenta. Al mismo tiempo, podría haber miles de millones o incluso billones de planetas rebeldes vagando por nuestra galaxia. Si estas estimaciones son correctas, podría significar que la Vía Láctea contiene más planetas flotantes libres que estrellas. En 1907, un astrónomo comenzó la búsqueda del planeta X. Es un planeta gigante hipotético que se mueve alrededor del Sol más allá de la órbita de Neptuno. El científico estaba convencido de que este planeta existía porque había observado algunas irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno. Su idea llevó al descubrimiento de Plutón en 1930, pero el planeta enano era demasiado pequeño para tener algún impacto gravitacional serio en la órbita de Neptuno, y mucho menos en la de Urano. Hoy en día, la teoría del planeta X es considerada en gran medida desacreditada, pero eso no ha impedido que los astrónomos sigan buscando planetas en las zonas más lejanas de nuestro sistema solar. Y sorprendentemente, un nuevo estudio afirma que podría haber uno o incluso más allá afuera, pero mucho más lejos de lo previsto. Un equipo internacional de científicos ha simulado recientemente los inestables mecanismos celestiales del sistema solar temprano. Han descubierto que existe la posibilidad de que algunos cuerpos del tamaño de un planeta hayan podido terminar descansando en la nube de Oort. Verás, hace unos 4.500 millones de años, cuando el sistema solar apenas se estaba formando, era un lugar caótico e inestable. La gravedad enviaba escombros desde la nube de polvo protoplanetaria, en proceso de enfriamiento volando como pelotas de tenis cósmicas. De vez en cuando, grandes trozos de estos escombros, incluso del tamaño de un planeta, eran lanzados lo suficientemente lejos como para escapar por completo de la gravedad del Sol. Tales piezas de escombros se convertían en planetas errantes. Los investigadores han observado tales vagabundos espaciales en sistemas exoplanetarios distantes, pero según ellos, existe un 0,5% de probabilidad de que uno o más de esos planetas errantes se formaran en el sistema solar y terminaran en la nube de Oort después de alejarse del Sol. Al mismo tiempo, es ligeramente más probable que un planeta errante, similar a Neptuno, haya sido atrapado por la gravedad del Sol desde otro sistema planetario, y luego, este planeta se detuvo en algún lugar de la nube de Oort. Las posibilidades de que este escenario sea cierto alcanzan el 7%. Si este fuera el caso, entonces un cuerpo espacial similar al planeta X podría realmente estar oculto allá, en los confines de nuestro sistema solar. El único problema es que aún estaría demasiado lejos para tener algún impacto en la órbita de Neptuno. En cualquier caso, la mayoría de los investigadores están convencidos de que la nube de Oort está compuesta por una colección de objetos helados mucho más pequeños. Pero dado la distancia a la nube de Oort y su tamaño enorme, es posible que nunca logremos averiguar qué se esconde allí.
podríamos usar uno de los láseres más grandes del mundo para detectar naves espaciales alienígenas. Si existieran los alienígenas y lograran construir una nave espacial tan enorme como Júpiter, nuestro equipo probablemente podría detectarla usando las ondas que sus motores de deformación producirían en el espacio-tiempo. Verás, una nave espacial enorme seguramente producirá ondas gravitacionales mientras se mueve. Puedes leer sobre un motor de deformación, también llamado impulsor de deformación espacial, en la ciencia ficción. Este dispositivo distorsiona la forma del continuo espacio-tiempo y es una de varias maneras de viajar a través del espacio. A menudo se describe como similar al hiperespacio, un método de viaje interestelar más rápido que la luz. Una nave espacial equipada con un motor de deformación puede viajar a velocidades mayores que la velocidad de la luz, por muchos órdenes de magnitud. Pero a diferencia de otros métodos ficticios de viaje más rápido que la luz, como un motor de salto, no permite transferencias inmediatas entre dos puntos. En cambio, implica un pasaje de tiempo medible. Una nave espacial usando un motor de deformación seguiría interactuando con objetos en el espacio normal y también produciría ondas gravitacionales. Es por eso que si alguna nave espacial gigantesca extraterrestre viajara a través de nuestra galaxia, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser en los Estados Unidos podría detectarla. Su equipo podría buscar las ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo dejadas por la nave espacial. Cuanto más grande es un objeto, mayores ondas gravitacionales dejaría. Los planetas, estrellas de neutrones e incluso agujeros negros producen ondulaciones bastante prominentes. Por primera vez, tales ondulaciones del espacio-tiempo fueron detectadas directamente en 2015, y desde entonces los científicos han mejorado cada vez más en la detección de ondas gravitacionales. Cálculos nuevos publicados hace algún tiempo sugirieron que LIGO podría mirar más allá de las fuentes convencionales de ondulaciones del espacio-tiempo. Los autores del estudio afirmaron que colosales naves espaciales alienígenas viajando a altas velocidades o impulsadas por motores de deformación también podrían producir las características vibraciones. El detector LIGO nota las ondas gravitacionales a partir de las diminutas distorsiones que hacen en el espacio-tiempo al pasar a través de él. El observatorio consta de dos detectores en forma de L que se cruzan, cada uno con dos brazos que tienen casi 4 kilómetros de largo. También tienen dos haces láser idénticos en su interior. El experimento está diseñado de tal manera que si una onda gravitacional pasa por nuestro planeta, la luz láser en uno de los brazos del detector se comprime mientras que el otro se expande. Esto crea un cambio minúsculo en las longitudes relativas de camino de los haces que llegan al detector. Al mismo tiempo, las deformaciones del espacio-tiempo que incluso las ondas gravitacionales más grandes producen son apenas perceptibles. A menudo tienen el tamaño de unos pocos milésimos de un protón o neutrón. Esto significa que LIGO es increíblemente sensible y requiere un mantenimiento y calibración precisos. Para verificar hasta dónde puede llegar esta sensibilidad, los investigadores hicieron cálculos del objeto más pequeño que produciría ondas gravitacionales claramente detectables en la Tierra. Aparentemente, todavía tendría que ser bastante grande. Para ser detectable por LIGO, una nave espacial alienígena necesitaría pesar aproximadamente lo mismo que Júpiter, estar a unos 326.000 años luz de distancia de la Tierra y viajar a una décima parte de la velocidad de la luz. ¿Podrían existir naves espaciales de esta escala y velocidad? No está claro. Pero con suerte, los científicos podrán reducir el tamaño de la nave a proporciones ligeramente más razonables, gracias a la creciente sensibilidad de los detectores de ondas gravitacionales. Por ejemplo, a mediados de la década de los 30, se va a desplegar la antena espacial de interferometría láser de la Agencia Espacial Europea. Los científicos también piensan que los avanzados motores de deformación alienígena podrían crear patrones de ondas gravitacionales distinguibles de las fuentes naturales. Si se detectan, estas ondas alienígenas podrían proporcionarnos respuestas sobre cómo hacer una ingeniería inversa de la tecnología. Todo porque la forma de la señal de la onda gravitacional depende de la trayectoria de un objeto. Una vez que se detecta una señal de ráfaga, podríamos intentar averiguar las cualidades del mecanismo de transporte utilizado allí, basándonos en la forma de la señal de la onda gravitacional.